En el día de hoy, 15 de septiembre, tenemos como invitado a través de la Dirección de Cooperación Internacional y Tecnología Educativa a un gran jurista norteamericano, gracias a la cortesía de la Embajada de los Estados Unidos, a su agregado cultural y a la licenciada Sarah Ferguson. Tenemos con nosotros al profesor doctor Eduardo Gamarra, catedrático de la Universidad de Florida. Tiene dos mundos, el mundo de Political Science, la Science Politique y el derecho internacional. Pero sobre todo lo remarcable de la presencia de este jurista es que también tiene una cultura latinoamericana, y quería leer de manera somera o sucinta la hoja de vida rápidamente, porque el dios Cronos está en contra de nosotros. En primer lugar, tuvo su licenciatura en University of Arkansas en 1979, hizo un máster de igual manera en la Universidad de Arkansas y finalmente un doctorado en la Universidad de Pittsburgh en 1987. También escribió con su mentor James Malloy sobre revolución y reacción en Bolivia. Al mismo tiempo es un experto en la cultura política del Caribe. Es un individuo que ha hecho análisis sobre las instituciones latinoamericanas, en el derecho y en la ciencia política los países de Argentina, Bolivia, Centroamérica, Jamaica, y por consiguiente en esta ocasión quiere abordar un tema muy sensible, que es la crisis de representación y democracia en la región. Y es fundamental, ya que Panamá está tratando de buscar una nueva constitución y la base fundamental de nuestra libertad está en la crisis de representatividad de la zona aquí en Panamá y en la región caribeña. De igual manera, está con nosotros el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Francisco Flores Villa, doctor en Alcalá de Henares, es un experto en conflicto de leyes o Private International Law, que va a ser parte del conversatorio y del intercambio de ideas que son fructíferas para la nueva generación y a nivel institucional. Para nosotros nos honra este petit cadeau, este regalo que nos da la Embajada Americana de traernos a un erudito experto en América Latina, de origen culturalmente latinoamericano, y que nos permite abordar unos temas institucionales de gran actualidad. Bienvenido, doctor Gamarra. Un placer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Bután. Muy buenos días. Yo quiero unirme al saludo que ha hecho el doctor Bután aquí al doctor Gamarra y a los distinguidos miembros de los attachés culturels de la Embajada de los Estados Unidos de América, que nos honran hoy con su presencia. Y por supuesto decirles que el reto que tenemos en la región de afianzar o mejorar los procesos democráticos depende mucho de que tengamos este tipo de encuentros donde nos conocemos un poco más, knowing each other, como se dice en inglés. Y entonces a veces lo que pasa es que como no conocemos las realidades políticas de nuestros vecinos o más cercanos o tal vez más lejanos, a veces no podemos captar la esencia de los procesos democráticos. Y por supuesto siempre Estados Unidos ha sido nuestro modelo en lo que es el aspecto democrático, pero entonces por supuesto a veces esa democracia política o formal heredada un poco de la Revolución Francesa es una democracia que a veces no va casada con, digámoslo así, mejoras para ciertos sectores de la población, porque siempre se ha hablado de una democracia de índole política, pero ¿dónde está la parte social o la parte económica? Tal vez esa es un poco una de las dificultades del proceso, sobre todo si recordamos un poco también de que a veces la ciencia política o el derecho no es solamente un fenómeno como tal político, sino que también depende un poco de las relaciones económicas que se desarrollan dentro de las diferentes sociedades. Pero en fin, yo creo que la presencia del doctor Gamarra y de nuestros distinguidos invitados del día de hoy pues nos va a ayudar a poder hacer ese conocimiento mutuo o ese intercambio que nos permita acercarnos
un poco más en esa búsqueda pues de los mejores escenarios para que la región y todos los países puedan seguir creciendo y prosperando hacia una profundización de la cultura democrática, que es lo que nos gustaría a todos nosotros. Yo por eso, bueno, cierro aquí y les agradezco la invitación a Tecnología Educativa, al doctor Bután en la DICIAT y por supuesto estar con estos invitados de lujo en el día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, realmente un honor, un privilegio estar acá con ustedes. Agradezco sobre todo pues, a la universidad por recibirme hoy, el hecho que tenemos a estudiantes que están acá escuchando esta conversación y por supuesto a mis anfitriones también de la Embajada Americana que han facilitado mi venida al país. Mire, yo quiero simplemente darle 2 o 3 reflexiones y después quizás podemos ingresar a un diálogo. Yo vengo a su país hace muchos años, ¿no? Y quizás el primer estudio que hicimos acá fue a principios de los años 90, después de la invasión a Panamá, y en un momento de reconstrucción democrática en este país. Y menciono esto porque casi toda la región ha tenido, ya vamos por 46 años de democratización, entre comillas, que más o menos todos la veíamos como un proceso lineal, ¿no? Que la democratización, y a lo que me refiero por democratización, es hacia un modelo liberal y representativo de la democracia. No, yo no estoy hablando de democracias participativas, populares, estoy hablando de la democracia representativa, que es en la cual yo creo y que creo que la mayoría de los latinoamericanos aún creen. Es más, ese proceso de construcción lo hemos venido midiendo. Yo me dedico a las encuestas también, y hemos venido midiendo este proceso durante mucho tiempo, y hemos visto, por ejemplo, cómo la mayoría de los latinoamericanos piensa que la democracia es el mejor sistema de gobierno, ¿no? Puede ser ineficiente, pero es el mejor sistema de gobierno. Esa, digamos, popularidad de la democracia llegó a tener casi el 70% en los diferentes países. Hoy ha bajado en el 23 a 48%, ha subido un poquito ahora al 52%. Pero esto quiere decir que hay casi un 50% de los latinoamericanos que ya o no creen en la democracia liberal o representativa, o creo que hay otra cosa que está pasando que usted la mencionaba, que es lo siguiente. En este contexto, lo que también tenemos es, si bien estamos somos demócratas, ¿no? A la vez estamos insatisfechos con la democracia. Usted lo mencionaba, hay una insatisfacción con, en parte, la institucionalidad democrática, o sea, no hay confianza en las instituciones, en los políticos, hay bajísima confianza en los poderes judiciales, el poder legislativo, los partidos políticos y sobre todo los políticos, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Nuestros sistemas económicos, o sea, la parte de la gobernabilidad económica, también ha fallado en la mayoría de los países. Entonces hay un déficit, digamos, entre lo que los gobiernos entregan, ¿no? Y lo que los pueblos piden. Y ese déficit democrático, ¿no? es algo interesante, porque muchas veces lo que tenemos es la gente cuando vota por alguien, ¿no? Vota en torno a promesas electorales, ¿no? Entonces vienen los políticos de manera muy recurrente a ofrecernos una cantidad de cosas, más trabajo, bueno, lo que usted quiera. Pero ya cuando es hora de gobernar, ¿no? Es muy difícil cumplir con las promesas que se hicieron en campaña.
Ese es el déficit democrático que tenemos. Y ese déficit se ha venido ampliando, y lo hemos venido midiendo. Y eso nos lleva entonces a momentos de gran preocupación, porque es precisamente en ese contexto donde surgen alternativas, donde se cree inclusive que la promesa de un individuo o la promesa de un señor bien plantado, ¿no? Que promete resolver todos los problemas que los políticos tradicionales no han podido resolver, se convierten en opciones atractivas. Y hemos visto esto ya en varios países donde han habido retrocesos, en mi opinión, importantes, y retrocesos que nos han llevado a situaciones bastante preocupantes. Entonces, esto yo lo mencionaría como una primera reflexión. Y la segunda, atada a esto, tiene que ver más que nada con el entorno ya interamericano, ¿no? Es decir, ya un poco tocando el tema de derecho, digamos, internacional, y qué hacen las relaciones internacionales en este contexto. No nos olvidemos que la democracia liberal y representativa surge con el colapso de la gobernanza militar, ¿no? De gobiernos dictatoriales, represivos, etcétera, etcétera. Y que la gran promesa de la democracia es más bien llevarnos, pues obviamente, a sociedades libres, abiertas, donde la votación, sobre todo plural, es lo que más caracteriza a nuestros países. Pero ese comienzo lo que hace es que, si bien dependemos en gran medida de lo que hace cada país, ¿no?, para establecer sus democracias, también de alguna manera hemos tratado de establecer una arquitectura regional para, digamos, preservar la democracia. ¿Okay? Y ahí es donde creo que tenemos un pequeño desfase, un desfase muy importante, porque si bien los países con sus pocos recursos, particularmente los países más pequeños, con menor recurso, etcétera, ellos quizás son los que más problemas han tenido en satisfacer las demandas ciudadanas, ¿no? Aunque hay excepciones, el caso de Venezuela, el país más rico de América Latina, que sin embargo hoy se ha convertido en el más pobre, ¿no?, o uno de los más pobres, por básicamente lo que mencioné anteriormente. Pero parte de lo que yo mencioné, que era el déficit a nivel interno, también tenemos un déficit a nivel internacional, y es el déficit de qué hace el sistema internacional para ayudar a preservar la democracia. Y ahí, para mí, es uno de los grandes retos que tiene la región, porque hemos dependido mucho de dos organizaciones, en parte de Naciones Unidas, ¿no?, que hemos tenido, por ejemplo, misiones de paz en El Salvador, en Guatemala, ¿no? Hemos tenido misiones de paz en Haití, ¿no? Pero la gran institución latinoamericana ha sido la OEA. Y pensamos todos, quizás de alguna manera ingenua, que la OEA podía ser el mecanismo donde los países que tuviesen conflictos internos, ¿no?, amenazas a la democracia, podrían recurrir a la OEA para resolver los problemas de gobernabilidad democrática. Y para eso se diseñó, por ejemplo, la Carta Interamericana de la Democracia, ¿no?, firmada justamente el 11 de septiembre, ¿no?, precisamente del 2001, una fecha, como ustedes saben, muy, muy importante. Pero yo creo que dentro de los problemas que tenemos hoy es cómo la arquitectura internacional para proteger, preservar y profundizar la democracia también ha fallado. Hay un déficit en la institucionalidad, ¿no?, esa arquitectura internacional que no logra de alguna manera ayudar precisamente a países que están en contextos de profunda crisis democrática. O sea, lo dejo con esa idea, ¿no? Bueno, muy buena, porque ahora yo me toca recoger ese guante. Sobre todo porque si vemos, empezando al revés, ¿no?, a partir del tema internacional,
¿qué ha pasado un poco en el mundo? El mundo ha cambiado rápidamente en menos de 20 años con lo que es la digitalización, la globalización, y realmente yo pienso que las instituciones internacionales en ese sentido no se han adecuado a esa realidad cambiante del mundo, sobre todo si lo podemos ver en función de la ONU. La Segunda Guerra Mundial terminó mucho antes de que todos los que estamos aquí presentes naciéramos, pero entonces ese déficit, ese debate que hay entre la Asamblea y el Consejo, donde hay países que, bueno, los países perdedores de la guerra le están pidiendo ser miembros permanentes del Consejo para democratizar el Consejo, pero el Consejo entonces ahora, o sea, cada día se vuelve más antidemocrático en el sentido de que los intereses que se van manifestando por allí, ahora con una China, por ejemplo, fortalecida económicamente en comparación con 20 o 30 años atrás, es algo un poco que nos lleva a reflexionar sobre si realmente ese papel que debía jugar la ONU podía mejorarse o no. A mí cuando yo estudié International Law siempre me decían, bueno, realmente el derecho internacional público es un instrumento para los países pequeños para poder gestionarse dentro de lo que es el escenario internacional, pero definitivamente que ahora hay tantos actores y ese mundo de la Guerra Fría que también ya terminó o colapsó por la caída de la Unión Soviética, o sea, también ha generado cambios que igual han sido cambios que han ido un poco en contra del aspecto ese de la democratización. Si vemos, por ejemplo, que en China hay reelecciones indefinidas y que el presidente ruso también se reelige indefinidamente con unas elecciones que a veces uno no sabe si realmente fueron democráticas o no, porque se persigue a los opositores, no se les da la oportunidad, en fin. Hay tantas cosas que, por supuesto, sería pisar muchos callos, como decimos aquí en términos latinoamericanos, de pueblo, pues por decirlo así, de términos llanos, pero definitivamente que hay cuestiones que el mundo va a tener que ponerle atención. Ahora, una reforma de corto plazo de la ONU, yo la veo un poco difícil. Claro, la OEA definitivamente que ahora con el nuevo secretario que es del Caribe, obviamente que está buscando tratar, digamos, de unir un poco más esos lazos que obviamente que siempre habían estado allí, pero que definitivamente el Caribe no había tenido una representatividad dentro de la OEA. Ahora, ¿qué decirle del déficit? Bueno, el déficit es un término muy económico, por decirlo así, y que me recuerda a mis clases de análisis económico del derecho, porque precisamente ahí es donde está el problema. O sea, si pudiéramos hacer una armonización entre las políticas económicas con las políticas públicas democráticas, obviamente que todo el mundo debería ser feliz. Si la gente tiene empleo, no deberíamos estar pensando que los políticos no nos sirven bien, pero resulta que es al revés. O sea, los políticos llegan a los puestos, como que dice, para hacer caja, como se diría de una manera un poco más folclórica, ¿no? Exacto. Bueno, perdón. Fíjese, en torno a su reflexión el mundo definitivamente ha cambiado, ¿no? Y bastante. Ese mundo que vio nacer la democracia, la democracia esta a la que nos estábamos refiriendo, en 1980 más o menos, ¿no? Es muy diferente, por supuesto, al mundo actual y sobre todo en los últimos 20 años. O sea, la transformación que se ha dado en el mundo es enorme, ¿no? Y lo que usted menciona de alguna manera es en qué medida la región ha logrado adecuarse a esa cambiante realidad. No se olvide que hemos pasado por muchísimas cosas. Pasamos por el 2001, ¿no? Que cambió definitivamente el mundo. O sea, yo creo que ahora en retrospectiva y quizás por el aniversario que acaba de pasar, uno puede nuevamente hacer una reflexión sobre lo que era el mundo antes del 2001 y el mundo actual, cómo ha cambiado una cantidad de cosas, inclusive los roles de los grandes poderes, ¿no?
Por otra parte, ¿no? Y esto es interesante, uno puede fijarse, por ejemplo, en el año 80, ¿qué era la China? ¿No? La China era uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Y es un país que buscó ingresar en primer lugar a la OMC y que el mundo internacional, ¿no?, le permitió el ingreso a la OMC, y lo que hizo la China es hacer un capitalismo de Estado, si usted quiere, ¿no?, que demostró a propósito que el capitalismo sí funciona, ¿no? Exactamente. Que sí lograron construir lo que es la China moderna. Ahora, en ese mismo contexto, entonces, ¿no?, hemos pasado, particularmente en las últimas 2 décadas, a un momento en el que Estados Unidos parecía haber, bueno, yo creo que no hay mucho debate, Estados Unidos ganó la Guerra Fría, ¿no? Ganó la Guerra Fría y se pensó, bueno, ahora todos somos demócratas, liberales y capitalistas, ¿no? por ahí mismo. Pero más bien lo que sucedió en los últimos 40 años, 30 años, es que el mundo se ha vuelto mucho más complicado. Lejos de pensar que la democracia iba a resolver absolutamente todo, lo que lo vemos acá en esta región en particular es que han surgido una serie de amenazas, digamos, que no estaban presentes anteriormente, y que la institucionalidad que tenemos no es capaz realmente de lidiar con ellas, ¿no? No solo la arquitectura internacional, pero yo, como veo más lo nacional, creo que la arquitectura nacional es la más comprometida. ¿A qué me refiero? Me refiero en particular, por ejemplo, a que muchos de nuestros problemas, de estos nuevos problemas, sobre todo el surgimiento del crimen organizado, del crimen transnacional organizado, y sobre todo la importancia de cómo ese crimen transnacionalizado ha influido en procesos democráticos, desde el financiamiento de campañas hasta la penetración. Entonces, la preocupación, ¿no?, es que en ese contexto, al no poder resolver nuestros problemas nuevos, ¿no?, estamos pensando que internacionalmente alguien nos va a resolver. O Estados Unidos, o la OEA, o Naciones Unidas, o, por qué no decirlo, China. ¿Ok? Y yo le digo una cosa muy que a mí porque estudio el fenómeno del crimen transnacionalizado, que creo que estamos en un momento donde quizás se ha convertido en más allá de los problemas sociales a los que usted se refería, pienso que hoy en día quizás el crimen transnacionalizado es la amenaza principal a la democracia de nuestra región. Y al no poder resolverlo sin presencia internacional, ¿no?, estamos en una disyuntiva muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, si uno hace, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿Quién me va a ayudar más para resolver estos problemas de crimen transnacionalizado? Creo que hay unas opciones interesantes, ¿no?, que dentro de las cuales, ¿no?, me parece que la única alternativa hoy en día es empezar. Yo lo decía en otro foro esta mañana, si nosotros no tomamos la iniciativa hoy de luchar contra estas fuerzas transnacionales, en 5, en 10 años, los gobiernos van a ser de estos señores, ¿no? Claro, por una inversión de valores, porque en ese sentido va a haber un trasvase de qué es lo mejor. Bueno, a veces yo planteo, por ejemplo, que uno siempre piensa que Haití, ¿no?, el país más pobre de la región, uno dice, bueno, Haití refleja el pasado latinoamericano. Y yo siempre planteo ante mis estudiantes, miren, si las tendencias continúan, ¿no?, Haití podría ser el futuro de América Latina, no el pasado, ¿no? Por eso la necesidad de acción ahora, urgente, es tan vital. Sí, definitivamente que hay que combatir ese crimen, porque definitivamente que eso va a terminar de
de eliminar lo poco bueno que había, porque es un problema también valorativo. Incluso el asunto de China, o sea, es muy curioso porque, claro, China, como usted bien lo decía, era un país pobrísimo en la década de los 80, pero si vemos la historia del imperio chino mucho más atrás, o sea, China era el país más rico del siglo XVII, siglo XVIII, por todo el comercio internacional que existía en esa época, mercantilista, y ahora no, que tenían más plata y oro. Ahora, lo importante, o sea, increíble, ¿no? Lo importante de la China, sin embargo, más allá de haber adoptado el capitalismo, es que no son democráticos. Usted lo dijo al principio, o sea, no podemos confundir la democracia liberal y representativa con democracias populares, donde sabemos quién va a ganar la elección, donde sabemos que solo hay un partido. Entonces, creo que es importante hacer ese señalamiento, ¿no? La tradición cultural democrática, América Latina no es el este. No somos un país asiático, no somos un país del Medio Oriente, somos el oeste. Nuestra tradición cultural está firmemente, ¿no?, enraizada en el oeste. España es el oeste, ¿no? Entonces, muchas veces nos confundimos con eso y pensamos en tradiciones de democracia que no son de esta región, ¿no? Claro. No, y es preocupante, sobre todo viendo esas grandes inversiones que ha hecho China, por ejemplo, en Perú, ¿no? O sea, si vemos toda esa información que está saliendo y esas inversiones que China ha puesto en África también, eso implica, digamos, un movimiento, digámoslo así, de acercarse, pero por otra vía. Entonces, todo eso genera un poco esa, digámoslo así, esa búsqueda de salidas alternativas. Entonces, obviamente que quieren meterse por el comercio legal, pero al mismo tiempo viene la otra parte que es muy peligrosa, y por supuesto que hay que pensar en hacer un discurso, digámoslo así, un poco más coherente y que sea alternativo a esa visión. Sí, exacto. Bueno, yo concluiría diciendo lo siguiente. Yo creo que en el contexto internacional, usted mencionaba las inversiones chinas en la región. No es que acá se piense que China no debe invertir en la región. No es que, o sea, son opciones que tiene América Latina. El problema es en la medida en la que esas inversiones se rigen por las reglas de la democracia liberal y tradicional, y representativa, que es nuestra tradición. Porque gran parte de lo que hemos visto es que la inversión china no se rige por normas, ¿no?, más bien las subvierte, ¿no? Y eso para mí es quizás el punto central de esta gran inversión china que hay en países como Bolivia, Argentina, etcétera. En la medida en la que respeten las reglas del juego democrático, pues no creo que haya la transparencia en las inversiones, ¿no?, que tengan las mismas reglas que todos los inversionistas. Creo que... Claro, que no exista un trato de favores hacia ellos, sino que, bueno, que compitan como debería ser en un mercado de libre competencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa visión. Exacto. Porque definitivamente que tienen que haber reglas de juego iguales para todos. Exacto. Muy buenos días. Para la última sección de este conversatorio con el doctor Gamarra, tenemos a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que le harán una pregunta al doctor. Ok. Muy buenos días. Primero que nada, estoy muy agradecida de estar aquí, ya que para mí todo conocimiento que podamos adquirir nuevo es una formación para nosotros como sociedad y tanto nosotros como profesionalmente. Bien, escuchando la conferencia me surge la pregunta de qué factores pueden ser tanto económicos, educativos, culturales, sociales, pueden influir de manera positiva para nosotros poder crear una carta magna, como es nuestra Constitución, para de esta manera crear una sociedad efectiva, por decirlo de alguna manera, que pueda hacer funcionar a nosotros como una sociedad, ya que, como mencionamos, estamos en una deficiencia en cierto grado, por decirlo, a llegar
a ese punto que tanto estamos buscando para servir o tener un funcionamiento efectivo en la sociedad. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante y no quiero meterme mucho en el tema panameño, ¿no? Pero sí le digo lo siguiente. Nosotros hacemos un estudio 3 veces al año en 12 países de la región, uno de ellos es Panamá, midiendo un poco hacia dónde va la democracia en estos países. A Panamá, respecto al resto de los países, le va mucho mejor. ¿Okay? Le va mucho mejor. Hay lugares, ¿no?, donde son bastante problemáticos. Pero a veces uno, ¿no?, siendo nativo de un país, ¿no?, y esto pasa en todos los países, uno va a cualquier país, al mismo en Bolivia, por ejemplo, y tendemos a vernos el ombligo, como decimos nosotros, ¿no? O sea, y generalmente inclusive pensamos que estamos peor de lo que realmente estamos, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, y la vengo escuchando desde que llegué, acá ustedes están pasando por un proceso de reforma constitucional, ¿no? Y de alguna manera han puesto mucho énfasis en que los problemas de la democracia en Panamá van a ser resueltos por un cambio en la Carta Magna, ¿ok? Otra vez quizás más es el tema de ser viejo que otra cosa y haber pasado por esto en numerosos países. Miren, en casi todos los países de la región que se han democratizado ha habido siempre una intencionalidad de refundar los países. Entonces, todos los países, todos los presidentes que han llegado quieren refundar el país para hacerlo mejor, para cambiarlo, porque lo que hay no sirve. Y como dicen los argentinos, a veces lo que hacen es no lo refundan, sino que no refundan el país, sino el verbo en argentino es refundir el país, ¿no? Los cambios a una constitución, si bien hay cosas que se pueden ajustar, pero generalmente no son los que van a resolver la democracia. ¿Okay? Los problemas a los que se refería el profesor, por ejemplo, no son problemas de la Constitución. Los problemas a los que se refería son problemas estructurales, son problemas muchísimo, inclusive más complejos que cambiar los artículos en una Constitución, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay problemas del presidencialismo multipartidario que nos crea enormes problemas, pero creo que es peor meternos en un cambio, ¿no? Es como, algunos dirían, es como empezar a cambiar los muebles en el Titanic, ¿no? O sea, en este momento hay que hacer no Panamá, pero algunos países de la región. No vamos a cambiar nuestros países simplemente con un cambio en la Constitución. Ajustes, quizás, pero fíjese el proceso chileno, lo que creó, ¿no? Ni la derecha ni la izquierda se pusieron de acuerdo y al final volvieron a la Constitución reformada que diseñó el presidente de facto de Chile, Pinochet, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo que ustedes corren, ¿no? Es abrir una caja de Pandora dentro de la cual van a surgir, todo el mundo va a tener su idea de cómo hacer la Constitución nueva y al final la Constitución nueva va a ser muy difícil porque las constituciones nuevas que se han diseñado tienen la característica de no ser una declaración de principios, sino más bien de ser una serie de políticas públicas, ¿no? Y ahí es donde yo creo, más bien, otra vez, porque no soy panameño y estoy fuera de entender la coyuntura, pero siempre cuando me dicen que van a cambiar la Constitución, cuidado que la refundan, ¿ok? Para cerrar este increíble conversatorio del día de hoy, en nombre del doctor Gilberto Bután y Casa, director de Cooperación Internacional, agradecemos a la doctora Rusia González, directora de Tecnología Educativa, por prestarnos el espacio, a su equipo, a nuestros estudiantes. Agradecemos también al doctor Francisco Flores, vicedecano de la Facultad de Derecho, y por supuesto a la Embajada Americana por traer hoy
a nuestro invitado especial, el doctor Gamarra. Fue un honor y un placer tenerlo, doctor, el día de hoy en nuestra querida Alma Mater. Y a nuestros viewers agradecerles también y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.